Adelante, señora secretaria. Se ha recibido nota del jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, por el cual comunica que el diputado Flores será reemplazado en la sesión de hoy por el diputado Fuentes. Eso es todo sobre la cuenta. Ok, el acta de la sesión 101 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 102 se encuentra a disposición de la señora y señores diputados. Esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión del proyecto de ley que regula las actividades del voluntariado y establece derechos y deberes de los voluntarios, que es el boletín 10.679-31. Y tenemos como invitado al señor Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. No sé si los otros invitados también están, no han llegado aún los otros, así es que le vamos a ofrecer la palabra de inmediato al señor Ignacio Irarrázaval. Buenas tardes. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de poder compartir alguna investigación que nosotros estamos haciendo. Quería partir, antes de meterme en el tema del proyecto de ley, nosotros acabamos de entregar hace un par de semanas un estudio bien interesante. Les voy a dejar, lamentablemente no traje para todos los parlamentarios y parlamentarias, pero traje 3 ejemplares. Si hay interés les puedo enviar. Acabamos de sacar el estudio que se llama Sociedad en Acción. Este es un estudio que cuantifica el tamaño de la sociedad civil en Chile. Esta es una metodología que hemos hecho con la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos. Es por segunda vez que lo hacemos después de 10 años. Y este estudio busca cuantificar el tamaño de la sociedad civil en Chile. Ese es el estudio que hemos hecho y, por supuesto, dentro de la sociedad civil están las organizaciones de voluntariado. Entonces ahí está, les voy a dejar, como les digo, traje 3 ejemplares, feliz si es que me piden más, gratuitamente. Quería hacer una aclaración metodológica antes de entrar, muy brevemente. Este es un estudio internacional y por ser internacional tiene una cierta metodología para hacer comparable las cifras que nosotros entregamos en relación a 42 países del mundo que se han hecho estos estudios. Entonces, define organizaciones de la sociedad civil a instituciones que cumplen esas 5 categorías, es decir, son organizaciones, tienen que tener una estructura, no necesariamente estructura jurídica, pero tienen que tener una estructura, algún mandato, tienen autogobierno, es decir, que se mandan a sí mismas, son sin fines de lucro en el sentido que no distribuyen utilidades, son voluntarias en el sentido de que la pertenencia a ella no es obligatoria, sino que uno adscribe voluntariamente a ellas. Y finalmente son privadas, no son gobierno. Entonces, por ejemplo, tenemos en nuestro país, por ejemplo, Fundación Integra, que es una institución en teoría privada, pero en la práctica se reporta a la primera dama de la nación o a quien la reemplace, o las corporaciones municipales, que también son privadas, pero en la práctica se reportan a los alcaldes. Entonces, por ejemplo, ese segmento no entraría en el caso de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ese es el marco de organizaciones que tenemos y nosotros trabajamos con la base de datos del registro civil, pero otras bases de datos y contabilizamos 234.000 organizaciones de la sociedad civil en Chile. Es bien importante entender el espectro. Aquí van desde juntas de vecinos, clubes deportivos de barrio, organizaciones barriales, organizaciones de mujeres, hasta fundaciones de gran cobertura nacional, como puede ser el Hogar de Cristo, e incluso, porque esto es un contexto internacional, incluso organizaciones sin fines de lucro empresariales también califican como organizaciones de la sociedad civil bajo este contexto. Entonces ahí hay un panorama de la fecha de constitución, es bien interesante, porque hasta el año 90 el grueso de las organizaciones de la sociedad civil en Chile eran más bien fundaciones. A partir del año 90 se ha incrementado mucho y fuertemente con la creación de esta ley 20.500. Como ustedes saben, hoy en día el registrar una organización es bastante más expedito a través de la Secretaría Municipal y ha habido un incremento muy fuerte de la creación de estas organizaciones, particularmente de organizaciones de base. Interesante también, les pongo aquí este dato,
nosotros hicimos una encuesta de opiniones, una encuesta a personas adultas mayores de 18 años de todo el país y le preguntamos si es que conocían a este concepto de organizaciones de sociedad civil. En general es un concepto un poco abstracto, la gente no sabe lo que es una organización de la sociedad civil, pero cuando le preguntamos por cerca de 30 tipos de organizaciones, ¿usted conoce una junta de vecinos, conoce un cuerpo de bomberos, conoce un club deportivo? El 96% prácticamente de la población sí podía identificar a una organización de la sociedad civil. Una proporción importante de los chilenos participan en organizaciones de la sociedad civil, un 27% de los chilenos nos indicó, este estudio se acaba de entregar, la encuesta se hizo con base al año 2015, un 27% de los chilenos informaba que sí habían participado en organizaciones de la sociedad civil, y aquí nosotros preguntamos una cosa que a nuestro modo de ver es relativamente novedosa. Participar significa más que ser voluntario, más que, o sea, tiene muchas acepciones. Participar puede ser voluntario, participar puede ser empleado de una fundación o de una asociación, pero participar para algunas personas puede ser en Facebook poner like. Entonces es interesante porque hoy día se abren nuevos espacios de participación. Hay gente que adhiere a causas a través de decir like, ¿ya? Y eso de alguna forma es que las personas se sienten partícipes de una organización. Nosotros cuantificamos el tamaño, estas 234, hicimos otra muestra, este es un estudio bien complejo, hicimos otra muestra de 1000 organizaciones. El caso anterior que yo les decía es una encuesta a personas, conocen organizaciones, las valoran, salieron que la ciudadanía valora fuertemente las organizaciones de la sociedad civil, pero después hicimos otra muestra a organizaciones y con esa muestra a 1000 organizaciones de la sociedad civil le preguntamos sobre los recursos que ellas comandan y el empleo que está asociado a ellas. Y en el empleo distinguimos, como está puesto ahí, entre empleo remunerado y lo que la nomenclatura internacional habla de empleo voluntario. Nosotros estamos expresando aquí estas cifras en términos de lo que se llama, en términos comparados, jornadas completas equivalentes. Es decir, si una ONG, una fundación o cualquier institución tiene 2 empleados que trabajan media jornada, en la práctica es una jornada completa equivalente. Y en el voluntariado esto tiene mucha importancia porque evidentemente hay muchas personas que trabajan en el voluntariado, que aportan con sus horas de voluntariado. Ya les voy a dar las cifras después. Son cerca de 1.900.000 personas las que dicen participar en voluntariado, pero si uno los lleva a este número de jornadas completas equivalentes, esto se reduce a 164.000 jornadas completas equivalentes. Y estas organizaciones comandan alrededor de 5.000 millones de dólares, que es un 2,1% del Producto Interno Bruto de Chile. Y el estudio, y por eso que me interesa aprovechar esta presentación del proyecto de ley para decirle, lo que busca este estudio es decirle a la ciudadanía y para qué decir al Parlamento, las organizaciones de la sociedad civil son muy importantes, comandan muchos recursos, movilizan empleo y ahí hay comparaciones con sectores de la economía. Y aquí ya casi rozando el proyecto de ley, es importante un parámetro, un indicador que se utiliza mucho es el empleo de estas organizaciones de la sociedad civil, y aquí estamos graficando en negro el empleo remunerado y en amarillo el empleo voluntario. En proporción, ese 3,6% es en proporción a la población económicamente activa. Entonces vemos que en Chile el empleo de las organizaciones de la sociedad civil, les reitero, tanto remunerado como voluntario, es un 3,6% de la población económicamente activa. Es interesante eso porque en comparación, estas son las categorías del Banco Mundial, en comparación con otros países de ingresos medios bajos, como podría ser Argentina, el tamaño de la sociedad civil medido de esta forma en Chile es bastante amplio. Aún así, para esta misma categorización del Banco Mundial, Chile queda en categoría de ingresos altos. Voy a volver sobre este punto. Interesante porque aún así, en términos de nuestro estadio de desarrollo, nosotros debiéramos tener una sociedad civil más grande todavía de la que nos corresponde, de acuerdo si uno controla por el nivel de desarrollo económico o de ingreso del país. Aquí está la desagregación, porque ahí los tenía agregados. Después podemos volver a esto si es que les interesa. Por ejemplo, países como Holanda
tienen, no se alcanza a ver bien ahí con la sombra, tienen un 10% de la población económicamente activa en empleo remunerado y un 5,8%, casi 6% de empleo voluntario. Aquí está Chile, con las cifras que ya les había dado, 1,7% en trabajadores remunerados, 1,9% en voluntariado, y Chile está a la cabeza de la mayoría de los países latinoamericanos en términos de un tamaño de la sociedad civil medida por estos parámetros de empleo tanto remunerado como no remunerado, y sobre todo si se suman, es más grande que Brasil, sobre todo la participación del trabajo voluntario es más grande que Brasil, que Colombia, que Perú y los países que están en este estudio. Un tema que quería también expresarles que es bien importante, en este estudio nosotros utilizamos una conceptualización que usan los norteamericanos que creo que es interesante. Ellos distinguen entre organizaciones que se concentran en lo que ellos llaman el rol expresivo versus el rol servicios. El rol servicio es probablemente lo que uno asocia a organizaciones que prestan servicios. Podría ser el Hogar de Cristo, podría ser el Techo, que ayudan a una familia a acceder a vivienda, a mejorar su vivienda. Pero hay muchas organizaciones que tienen un rol expresivo, que no prestan un servicio concreto, pero que movilizan el interés público. Fuertemente, por ejemplo, las organizaciones ambientales probablemente no presten un servicio, pero ayudan, empujan a tomar conciencia a nivel país de que la sustentabilidad ambiental, por ejemplo, es un tema importante. Entonces, ojo, interesante este gráfico, porque estas organizaciones tienen distintas estructuras si uno las mira desde el punto de vista del empleo. Las organizaciones de la sociedad civil más ligadas a servicios fuertemente tienen empleos remunerados. Las organizaciones de la sociedad civil más ligadas a servicios, la expresión, la cultura, la diversidad, en fin, todos esos ámbitos, no hay una prestación tan concreta, pero sí hay mucho voluntariado involucrado. En promover las artes y la cultura no es un trabajo remunerado, no tienen tantos empleados, pero sí tienen una fuerte proporción de voluntariado. Y la última, creo que esta es la última lámina de datos, y después me adentro inmediatamente al proyecto de ley, gracias por la paciencia. Nosotros, como les decía, esto es un estudio internacional y esto nos permite compararnos contra 42 países del mundo, pero nosotros también hicimos una definición de lo que hemos llamado el concepto nacional, porque este concepto internacional, como les decía, incluye organizaciones de la sociedad civil que probablemente para ustedes que ya se han ido metiendo en el tema o para el ciudadano de a pie, no las internaliza claramente. Por ejemplo, una organización empresarial, la Sociedad Nacional de Agricultura, califica bajo estos 5 parámetros. Incluso la Universidad Católica, la Universidad Austral, la Universidad de Concepción son universidades privadas sin fines de lucro y que cumplen con estas 5 categorías. Entonces eso puede de alguna manera para el ciudadano de a pie inflar un poco las cifras y probablemente para las personas que están más familiarizadas con el concepto de sociedad civil a nivel chileno dicen la verdad que comparar la Universidad Católica con una junta de vecinos son especies muy distintas. Entonces, nosotros hicimos también esta definición del concepto nacional, dejando fuera algunos segmentos de organizaciones como son estas grandes instituciones de la educación, las organizaciones empresariales, incluso en el contexto internacional se utilizan los sindicatos, los partidos políticos también son sociedad civil y probablemente la gente que está detrás de las organizaciones de la sociedad civil para el contexto chileno eso no sería. Entonces por eso es que estamos trabajando este concepto nacional y ahí, como les digo, de nuevo, ahí hay algunas cifras, ahí disminuye un poco la proporción del Producto Interno Bruto y ahí están las cifras de empleo remunerado y voluntario en términos de jornadas completas equivalentes. Les vuelvo a llamar la atención con esto, por ejemplo, el empleo expresado en personas que dicen hacer voluntariado 1.700.000, pero si yo lo llevo a jornadas completas equivalentes, este concepto que les decía, de sumar las parcialidades de tiempo, en la práctica son 158.000 jornadas completas equivalentes. Y ahí un par de datos, y con esto sí que termino con la descripción de este estudio. Hicimos un perfil del voluntariado, está fuertemente predominado por mujeres. Es interesante, uno tiene porque ve a los chiquillos yendo a campamentos, a trabajos de verano, no es solo gente joven, muy bien que lo hagan la gente joven, pero aquí se puede ver que el segmento de los no tan jóvenes
como algunos de los que estamos aquí, entre 30 y 59 años, un 48% del voluntariado son esas personas. Y también es interesante aquí respecto a la situación laboral, de nuevo, el voluntariado no son puros estudiantes, al contrario, es una proporción más bien menor, hay una proporción no despreciable de personas que son ocupadas, que hacen voluntariado. También hay, por supuesto, jubilados, personas que están en quehaceres del hogar. Entonces, me interesaba dar este perfil del voluntariado. Ahora metiéndome brevemente al proyecto de ley. A ver, leí con mucha detención el proyecto de ley, escuché, con no tanta detención, pero escuché la sesión pasada, presidente, y así que algo estoy al tanto de la discusión previa. Lo primero que quería aclarar, que para mí es bien importante, son estos puntos que están aquí. Primero, el voluntariado. Chile está liderando en términos de voluntariado en Latinoamérica, en términos de proporción. ¿Sí? Con esta medición internacional, Chile ya tiene uno de los tamaños de la sociedad civil más amplio de Latinoamérica, en la cual el voluntariado es uno de los más grandes de Latinoamérica. O sea, eso es bien interesante, y si comparamos, esto no es una medida longitudinal, pero si uno piensa que nuestro país va a seguir creciendo en su nivel de vida, en sus ingresos, uno esperaría que a futuro la sociedad civil creciera más todavía y el voluntariado también creciera más. Entonces, eso es un dato bien importante para tenerlo. Lo segundo, y esto tiene que ver con una presentación previa que hubo de la red de voluntarios, es muy importante tener esto. El voluntariado fomenta la expresión ciudadana, no es una sustitución de mano de obra. Esto es muy, muy importante entenderlo. No es una mera sustitución de la mano de obra, porque yo no tengo plata para contratar a un profesor, le pido a un voluntario que me haga la pega. No, ese no es el concepto necesariamente del voluntariado. Yo puedo complementar a lo mejor la labor de un profesor con un voluntario en algún ámbito, pero el voluntario por sí solo es una expresión, como les digo, ciudadana. Entonces, hay prestaciones, si es que pudiésemos llamar las prestaciones, que no son valorizables. Y justamente por eso les ponía esto del like en Facebook, que no es bajo nuestra medición, no es voluntariado el like, pero de alguna manera, al yo decir que soy voluntario, que adhiero a una causa, yo estoy posicionando el interés público en ese tema. Entonces, lo que les quiero decir es que es muy importante entender que esto no es una mera sustitución de empleo. No es porque es muy pobre la provisión de educación en algún lugar, es que yo recurro a los voluntarios. Es que porque el hospital no funciona bien, yo recurro a los voluntarios. No, los voluntarios movilizan otros ámbitos, otros intereses, otras preocupaciones, y puede que el hospital, como es en los Estados Unidos, fíjense que, no sé si se acuerdan de las cifras, el país con más proporción de voluntarios es Holanda, que no digamos que es un país pobre y no digamos que es un país donde no hay un Estado benefactor. Entonces, ojo, el voluntariado no es una mera sustitución de empleo, el voluntariado aporta una diversidad y por lo tanto el voluntariado es muy flexible y es diverso. No es una prestación mecánica, es una prestación muy intangible, si es que lo pudiéramos llamar prestación al fin y al cabo. Y otra cosa que está puesta en el proyecto de ley es que también hay un voluntariado, lo que llama la OIT voluntariado directo, que no es a través de organizaciones, ¿no es cierto? Yo me puedo organizar con mis vecinos e ir en auxilio de otros vecinos. No necesariamente tengo que ir a través de una organización de la sociedad civil. Y hay muchos casos de voluntariado directo, particularmente en las catástrofes, la gente se moviliza y no requiere pedirle permiso al Hogar de Cristo, a los bomberos, sino que sencillamente se moviliza. Eso es lo que se llama voluntariado directo. Respecto a los programas de voluntariado que se señalan en el proyecto de ley, la verdad es que yo quedé bien sorprendido ahí. No entendí el alcance de la palabra programas. Si es que, porque una cosa es un programa de intervención social y otra cosa es un programa de voluntariado. No entendí la acepción, el alcance de lo que está especificado ahí. Como les digo, puede que yo como organización de la sociedad civil quiera trabajar con enfermos crónicos y en ese trabajo con enfermos crónicos a lo mejor puede haber o no haber voluntariado
voluntariado, pero el trabajo que yo voy a definir es la intervención con enfermos crónicos, o yo puedo apoyar a niños con algún tipo de discapacidad, y ahí puedo definir si es que el apoyo a esos niños tiene que ver con voluntarios o no, pero no es un programa propiamente tal de voluntariado. Entonces, la duda que a uno le cabe, por lo menos a mí al leer los artículos 6, 7 y 8, es qué se está solicitando ahí. Si las organizaciones de la sociedad civil van a tener que definir programas de voluntariado, si se pretende tener un catastro de programas, yo lo encuentro una cuestión absolutamente imposible. Como ejercicio yo hice, y creo que el Ministerio de Desarrollo Social ha avanzado bastante, el Banco Integrado de Programas Sociales ha cambiado todos los años la cantidad de programas que maneja. Estamos hablando de un organismo público, serio, que hace un trabajo sistemático. El N de los programas del Banco Integrado de Programas Sociales cambia todos los años, la descripción de los programas cambia muy seguido, hay contradicciones si uno mira la guía de beneficios sociales respecto del Banco Integrado de Programas Sociales. Entonces, se aspira realmente a pedirle a estas 320.000 organizaciones. No, 200, estoy disléxico, el número que dije, las 234.000, estoy disléxico, disculpa, se les aspira a pedirle a estas 200.000 organizaciones, haga un programa con las especificaciones que están aquí. Francamente yo creo que es imposible, creo que es absolutamente imposible, eso lo digo bien claramente. Entonces, después están los artículos 9 al 13 del Acuerdo de Voluntariado, Derechos y Deberes. Entonces, hay algunos acápites que están en este Acuerdo de Voluntariado, Derechos y Deberes, que parecen interesantes. La pregunta que uno se hace, ¿realmente son exigibles? ¿Van a haber multas? ¿Quién va a fiscalizar esto? ¿Vamos a crear una superintendencia de voluntariado que fiscalice si es que yo me comprometí a ayudar a un paciente crónico, a un enfermo crónico, en una tarde a un hospital? ¿Va a haber alguien que me va a fiscalizar si se me enfermó el niño? Si tuve una sobrecarga de trabajo, ¿me van a fiscalizar por incumplimiento? ¿Voy a perder una acreditación? ¿Quién va a fiscalizar esto? A mí me parece, de nuevo, muy, muy difícil de cumplir esto. Y por supuesto, ¿quién financia esto? No me parece para nada aberrante, sobre todo yo puse aquí, hay situaciones especiales y entiendo que ya han avanzado bastante, no me parece nada aberrante que si hay un voluntario del cuerpo de bomberos que ojalá, o a lo mejor por una ley específica se le puede exigir a los que colaboran en apagar incendios, a que tengan un seguro de vida, me parece muy bien, pero exigirles seguro de vida a la persona que va a acompañar a un enfermo crónico, ¿quién va a financiar eso? Los reembolsos, si yo me tengo que desplazar al hospital para ir a acompañar a ese enfermo crónico o a ir a apoyar a un niño que tiene algún tipo de discapacidad o para hacer clase de matemática en la tarde, ¿yo voy a poder exigir un reembolso? ¿Me tienen que proveer todos los materiales? ¿Tengo que tener un iPad o un lápiz? ¿Qué es lo que tengo que tener? Entonces, yo creo que es muy, muy complejo esto, sin perjuicio de que creo que en este acuerdo de voluntariado, derechos y deberes, creo que hay recomendaciones que yo creo que el Estado bien puede colaborar en esto y bien a lo mejor a través de algún organismo público podría decir, aquí hay un acuerdo tipo, yo se lo sugiero, sería bueno ir especificando algunas de estas cosas, pero les reitero, esto no es exigible y si es exigible, es decir, no sé quién va a poder fiscalizarlo. No sé quién va a poder fiscalizar si es que yo no fui a ver al enfermo crónico el día que me había comprometido porque se me enfermó el niño o porque tuve una sobrecarga de trabajo. Entonces, esto realmente no va a promover al voluntariado, al contrario, lo va a obstaculizar y lo va a complejizar tremendamente. Le reitero, no es que yo esté en desacuerdo con los puntos que se especifican. Yo creo que hay algunas de estas cosas que son recomendables y me encantaría que el gobierno, el Estado de Chile pudiera decirle a las organizaciones de la sociedad civil, aquí hay ciertos criterios que yo creo que son buenos. De hecho, no sé si lo va a decir, me tocó ver un acuerdo que tiene el techo, donde hay una especificación de responsabilidades que me parece muy bien, pero les reitero, el techo trabaja mucho con estudiantes. Si el chiquillo o la chiquilla tiene prueba y no puede cumplir porque tiene que estudiar para la prueba, ¿lo van a multar al techo?
¿Va a ir un inspector de voluntariado a multar por incumplimiento del acuerdo? Me parece una cosa poco plausible. ¿Ah? Y es más, va a atentar contra el espíritu de lo que queremos, que es potenciar el voluntariado. La protección laboral también me produce bastante desconcierto. Dice algo así, voluntarios debidamente acreditados. ¿Ante quién? ¿Vamos a crear una agencia acreditadora de voluntarios? ¿Ante quién están acreditados? ¿Qué es acreditarse como voluntarios? ¿Cuándo estoy acreditado? ¿Cuando tengo 5 años de experiencia voluntario? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Voy a tener que certificar competencias para estar acreditado? ¿Dónde? Si yo trabajé apoyando niños en Carahue, ¿es transmisible eso para apoyar niños en la granja? No tengo idea. Entonces, voluntarios debidamente acreditados, ¿no es cierto? Y le avisan al empleador con 24 horas. Pues yo soy el director de un colegio y mi profesor, estoy en pleno periodo de preparación de exámenes y mi profesor me va a decir, permiso director, me voy por 6 días para una capacitación. Me parece muy noble la capacitación del voluntariado, pero me avisan con 24 horas. ¿Qué hago yo como director de colegio? Yo soy director de un consultorio de atención primaria y un enfermero me dice muy noblemente, yo quiero irme a mi capacitación. Oiga, es que mañana hay ronda médica o la próxima semana hay ronda médica. No, es que yo tengo este permiso para ausencia. A ver, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que esto tampoco es impracticable. Es más, y como está el proyecto de ley, tampoco contempla, hasta donde yo entendí, el aviso previo al empleador. Solo se informa con 24 horas de anticipación, pero como les digo, si yo tengo una planificación de trabajo en un consultorio municipal, si yo soy un colegio particular subvencionado o municipalizado, si yo estoy en cualquier institución, necesito planificar mi trabajo. Me imagino que las personas que están trabajando, por muy noble que sea la tarea del voluntariado, que a mí me parece muy pertinente, tiene que haber un proceso previo. Si es que esto pudiera, a mí me parece que esto tampoco es muy practicable, esto de la protección laboral, que está contemplado en el artículo 14. Y finalmente, lo que me preocupa mucho es que este proyecto de ley no habla nada de la promoción propiamente tal del voluntariado. Como les digo, yo creo que hay un gran espacio para promover el voluntariado. Yo espero que nuestro país, conforme a lo que les mostré estas cifras, si el país sigue creciendo, lo probable es que vamos a tener cada vez más voluntariado, lo probable es que ese voluntariado se empiece a transformar de ser un voluntariado más prestador de servicio a un voluntariado más demovilizador del interés público, que la sustentabilidad, en fin, un montón de causas, y por lo tanto me parece muy oportuno promover el voluntariado, pero el proyecto de ley creo que en nada dice esto. Yo sugiero ahí, por eso que puse esta lámina en blanco, yo sugiero ahí, a lo mejor, lo mismo que está contemplado aquí, estos acuerdos de deberes y derechos, puede ser una sugerencia que a lo mejor algún organismo público el día de mañana genere capacitaciones, genere estándares, genere criterios, pero creo que esto no se puede regular de la forma como está puesto. Muchas gracias. Bueno, agradecer la presentación del director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, don Ignacio Irarrázaval. ¿Les parece que escuchamos a los dos? Ahí hacemos la ronda de comentarios, preguntas y consultas. ¿Sí? ¿No hay problema? Ok, gracias. Tenemos la participación además de la subdirectora social de Techo para Chile, la señora Magdalena Barriga y Juan Cristóbal Beitia, capellán de Techo Chile y presidente del director de Techo Chile Latinoamérica. Sean bienvenidos ambos. No, está todo bien, no hay problema. Primero, como decía, pedimos las disculpas respectivas por el atraso. Esto le había llegado a Gonzalo Rodríguez, que es nuestro director social, la invitación. Gonzalo está en Montevideo en este momento, entonces tuvimos ahí un problema de coordinación. Muy bien. Bueno, nuestros comentarios primero al proyecto de ley.
A ver, en principio nosotros encontramos positivo porque avanza en una dirección correcta en tanto, primero, reconoce la relevancia de las organizaciones de voluntariado, que es algo que hasta el momento no estaba contemplado, por lo menos nosotros no teníamos noticia de que existiera algo así hasta el momento de nuestra legislación. A pesar de que las fundaciones, las organizaciones sin fin de lucro están contempladas, pero el voluntariado como algo muy importante. A nosotros nos parece muy relevante el voluntariado, en particular porque en nuestra experiencia, sobre todo en el trabajo en campamentos y villas de blogs, como en emergencias, vemos que para el ciudadano, el beneficiario, es muy distinta la acción que realiza un funcionario de la que realiza un voluntario. No solo por temas que pueden tener que ver con las actitudes que tiene, sino que él entiende que hay alguien para quien él es valioso y está trabajando por él, por su valor intrínseco y no porque lo estén remunerando. Y eso como mensaje social es sumamente relevante. No es lo mismo que le construye la casa a un militar, que puede ser muy ágil, eficiente y de mucha calidad probablemente, a que se la construye un voluntario, que establece una relación y le está diciendo: yo estoy dispuesto a gastar mi tiempo gratuitamente por ti. Y eso es muy relevante, que lo podamos cultivar en la sociedad. Incluso yo diría, aunque la emergencia pudiéramos resolverla completa y absolutamente con funcionarios, creo que no es el camino adecuado. Creo que hay que dejar conscientemente espacio para el voluntariado, no solo en emergencias, sino que en otro tipo de actividades. Lo tercero es que elabora definiciones que a nosotros nos parecen en general pertinentes y adecuadas. Describir de qué se trata una institución de voluntariado y un voluntario nos parece un avance. Y lo otro es que abre un debate que no habíamos tenido y que a nosotros en muchas ocasiones nos ha dejado así como en medias aguas. Malo el lenguaje viene del techo, pero que nos ha dejado así como en zonas grises respecto de la responsabilidad que nosotros podíamos tener en ciertas situaciones, y que hemos tenido que dilucidarla en el camino, pero respecto de cuáles son las responsabilidades y los deberes de las organizaciones de la sociedad civil y los voluntarios que participan. Entonces, eso nos parece muy positivo de este proyecto en general. ¿Qué cosas nos parece que son puntos que hay que mejorar? Nos parece que dentro del proyecto concurren dos perspectivas distintas respecto del voluntario como protagonista de la institución que está llamado a hacerse cargo de ella, incluso modificarla internamente, y por otra parte un voluntario que es pasivo, más bien es receptor de una definición de cargo muy específica con sus deberes y derechos. Entonces, nos parece que esas dos perspectivas están en el documento, pero están mezcladas y creemos que es bueno, en algún caso, optar. Más bien, nosotros optaríamos por el voluntariado protagonista y es la experiencia que tenemos nosotros como institución. Lo segundo es un punto sobre el acuerdo de voluntariado, que también está bastante desarrollado, como decía el profesor Arrasal, entre los artículos 9 y 11, donde creemos que nos da cuenta de la diversidad enorme de actividades de voluntariado que existen. Nosotros trabajamos básicamente con un voluntariado joven, entre 17 y 27 años, que por lo mismo también es bien volátil. Entonces, a veces está más presente, otras veces no tanto, por los ritmos académicos, porque tiene vacaciones, pero también la diversidad de actividades es enorme. Entonces, uno se encuentra con la formalidad de unos trabajos de verano o de invierno, donde pedimos explícitamente autorización a los padres, sobre todo en el caso de los menores de edad. Y por otra parte, nos encontramos con colectas donde son instituciones que ellos nos colaboran y convocan ellos a sus propios miembros, o bien de pronto un chiquillo que está encargado de una esquina invita a sus amigos, y de los cuales la institución tiene poco control. Y ya, si nos obligaran a tener más control, probablemente no seríamos capaces de
cumplir ni con los fines de la colecta, ni seríamos capaces de no sé, abarcar la cantidad de ciudades y de lugares de la ciudad en que estamos, y hacemos participar también a la gente. Entonces, esa definición nos parece que nos da cuenta de una variedad muy grande de actividades. De pronto, nos parece también que en los incisos C, I y H también hay un exceso de regulación. Ya mencionaba el profesor Irarrázaval de lo que significa el plan de formación y capacitación para voluntarios, que es algo que varía muy, muy rápidamente. O sea, nosotros tenemos un plan para los trabajos de verano y eso en los trabajos de invierno cambia. Esto se va adecuando porque vamos teniendo evaluaciones sucesivas muy rápidas, y bueno, y uno dice, ¿qué es lo que alcanzo yo, por ejemplo, a darle publicidad, como pide, a una página web? El ritmo de esto es mucho más grande que lo que creo nos está pidiendo a nosotros este proyecto de ley. Lo mismo lo de los gastos reembolsables también genera una burocracia que es bastante grande. Nosotros efectivamente algunos gastos los reembolsamos en algunas ocasiones, pero entrar a definir qué cosas son reembolsables, qué cosas no, en qué regiones sí, en qué regiones no, la verdad que nos pone a nosotros en una especie de zapato chino, que no quisiéramos estar. Otro punto que es interesante es cómo hacerse cargo de esto. Yo creo que hay legislaciones como la legislación colombiana que da más amplitud, y la legislación colombiana da ciertos principios básicos del voluntariado, en los cuales las organizaciones de la sociedad civil están invitados a participar, a poder adherir, y frente a los cuales eventualmente incluso podría uno ver si ciertas acciones son coherentes o no con esos principios. Pero el detalle específico creemos que no ayuda, dada la variedad de acciones que realizan los voluntarios. Bueno, lo otro a ese respecto también, el tema de los exámenes médicos. Más bien nosotros pediríamos establecer, o sea, que las instituciones pudieran establecer cuáles son aquellas enfermedades que son incompatibles con la naturaleza de la actividad a realizar. Pero nos parece que endosar al voluntario, que él entienda cuáles son aquellas que requieren autorización previa, sobre todo cuando el voluntario quiere ir a la actividad y probablemente se la va a callar, ¿ah? Entonces, poder nosotros establecer y decir, sabe que nos interesa que usted no esté dentro de estas categorías, y que el voluntario tuviera que reaccionar frente a eso, más que dejar en él la responsabilidad de definir cuáles son. Y respecto de los derechos y deberes de los voluntarios, bueno, la legislación comparada nos permite ver que hay derechos que están en otras legislaciones, derechos que estimamos nosotros que simplemente no son necesarios por lo mismo. O sea, la ley Zamudio describe ampliamente cuáles son las cosas frente a las que no se puede discriminar, no nos parece necesario repetirla. No está tan claramente definido cuáles son las actividades respecto de las cuales se requiere tener cobertura. Creemos que es mejor, más bien nosotros como instituciones, entregar información oportuna y transparente respecto de si tenemos o no tenemos cobertura de estas cosas. Vemos también que hay derechos que son excesivos y difíciles de cumplir. En particular, bueno, ahí menciono varias letras. Y hay otros que son deberes que son bastante evidentes. Nos parece que en el ámbito de los deberes, la relación entre el voluntario y la institución es eminentemente voluntaria, y cuando uno entra a normarla, de algún modo ese tipo de relación se empieza a pervertir. Porque en esencia es recíprocamente voluntario entre la institución. Si el voluntario no cumple con la pega, yo le voy a decir, oye, perdón, pero no está funcionando, ¿no? Digámonos la verdad, seguimos yendo a tu cumpleaños, pero no está sirviendo a la comunidad, o no está sirviendo a la familia. Entonces nos parece que se norma excesivamente una relación
que tiene que mantenerse dentro de los ámbitos voluntarios. Algunos riesgos que vemos nosotros en el proyecto tal cual está. La declaración responsable de no tener antecedentes penales, bueno, es un ítem que lo discutimos harto. En principio nos parece que el enunciado es ambiguo, en el sentido de que a veces dice que va a ser acreditado mediante una declaración responsable. Ya, pero eso significa que ante notario, significa de qué tipo, basta con que lo firme. Si alguien tuviera estas características, no sé si lo diría, por lo menos en el ámbito de los jóvenes con el que nos mantenemos nosotros. Creemos que hay algo que atender, pero creemos que puede ser complejo de ejecutar a la larga. Respecto de la cobertura y los seguros, hay una pregunta que pensábamos nosotros, bueno, ¿quién paga esto? Porque si paga la institución, es menos dinero efectivo puesto en los beneficiarios, que es para quien han hecho su donación los donantes. Y por otra parte, se reduce la capacidad de atraer voluntarios, porque le resulta oneroso a la institución la convocatoria. O bien, si lo paga el voluntario, se genera una segmentación socioeconómica del voluntariado por capacidad de pago que tampoco nos parece. Entonces, no sé de dónde vendría el dinero para poder tener esa cobertura de seguro. Entonces, la finalidad, por una parte, de poder fomentar el voluntariado se pierde porque resulta más caro tenerlo, o bien se traspasa al voluntario y en ese sentido termina segmentando socioeconómicamente. Y creemos que tampoco es el camino. Hay instituciones que son muy pequeñas y que poner este tipo de regulación de verdad que sería asesinarlas en su nacimiento. Entonces, creemos que hay que ver bien cómo regular eso. No sé si es tan claro tener algún tipo de cobertura o de seguro. Y lo otro es esto de que las barreras de entrada, que es un derivado del anterior, encontremos que son barreras de entrada muy altas y que una legislación excesiva puede terminar ahogando esas iniciativas de ONG que hoy día todavía son pequeñas. Tenemos, por ejemplo, el caso de Nicaragua, que lo conozco bien, en el cual, bueno, lo que ha terminado sucediendo es que todas las iniciativas han sido dirigidas hoy día por el Estado. Porque la legislación es demasiado grande y termina ahogando a las organizaciones de la sociedad civil. O bien el caso de Argentina, que también tiene una legislación pesada en estos términos y que termina al final la gente sin cumplirla y nadie la cumple, de hecho, y se abre fuerza a la sociedad civil ilegalmente en términos estrictos. Entonces, al final la autoridad termina por no hacerla cumplir tampoco. Esas son nuestras reflexiones, ojalá le hayan servido de... Perdón. Tenía una transparencia más. Sí. Bueno, conclusiones a propósito como del espíritu de la ley. Primero, destacar que no todas las acciones de voluntariado son iguales, ni todas las instituciones son iguales. Y en ese sentido es bueno el ejemplo del profesor Irarrázaval a propósito de bomberos, por ejemplo, que requiere cierta Cruz Roja, de cierta regulación. Pero tenemos, no sé, los que se dedican a juntar frazadas en las emergencias, que se suman espontáneamente y están una mañana, porque tampoco es que se vayan a quedar permanentemente en la institución. Y uno en la emergencia los sube nomás, porque necesita. Ya. Lo otro que creemos que es pertinente comentar tiene que ver con cuáles son las causas que se establecen en los antecedentes del proyecto, de por qué hay poca participación, una baja participación de voluntariado. Y nos parece que de todas las mencionadas, la seguridad no es la más relevante a nivel de voluntarios, sino que más bien la baja promoción, pero se hace un énfasis muy fuerte en el tema de la seguridad. Creemos que no es la razón más relevante o el factor más incidente en la baja participación. En tercer lugar, hay una ley que
promueve y valora el voluntariado, y creemos que aquí hay que facilitar la incorporación, y que en algunos aspectos nos parece más bien que se ha asimilado con el código laboral. O sea, la provisión de las herramientas necesarias, el establecimiento de horarios definidos. Y el voluntariado es mucho más volátil que eso. O el lugar de trabajo, los horarios. Creemos que ahí hay una asimilación que nos parece que no es correcta, porque tiene el voluntariado otra lógica. Nos parece que es interesante el voluntariado como un ejercicio que genera valor al país. Lo que se menciona en este estudio de Sociedad en Acción a propósito del valor añadido o el valor en el PIB que tienen las instituciones de la sociedad civil. En Colombia, en la legislación colombiana, se especifica efectivamente que el Estado valorice eso como un porcentaje del Producto Interno Bruto. Y es una manera también de hacer un reconocimiento a la sociedad civil que nos parece interesante. No es el único, pero creemos que puede ser interesante esa valoración. Y lo otro con lo que hay que tener cuidado es con la posible estigmatización de las poblaciones vulnerables, porque cuando nosotros tratamos de especificar los riesgos para el voluntario, hay distintos tipos de riesgos. Entonces yo le empiezo a decir a la gente, mira, resulta que vas a ir a un campamento y probablemente te encuentres con, no sé, sarna. Y uno empieza a estigmatizar a las familias, pero porque es un riesgo real que nosotros nos hemos topado, ha sido. Entonces tendríamos el deber de decírselo, de acuerdo a la ley o al proyecto de ley, pero con eso también limitamos, por una parte, o frenamos al posible voluntario a que vaya y se tope con eso, y que bueno, pase por la experiencia de la sarna probablemente, pero tendríamos el deber de decírselo, porque es un riesgo. O tal vez hay otros riesgos, como que uno pueda ir, por ejemplo, a una villa de blogs y efectivamente hayan balazos. Y bueno, ¿y eso qué significa? Vamos a empezar a limitar cuáles son los lugares, porque precisamente los lugares probablemente que más necesiten de la presencia de voluntarios van a terminar siendo los más riesgosos probablemente en términos de salud o de situaciones con las que se puede enfrentar el voluntario, y probablemente entonces a las que menos van a ir. Entonces, ese equilibrio nos parece que hay que atenderlo o ver una manera de abordarlo. Eso. ¿Ahí sí? Muchas gracias. Gracias, Juan Cristóbal, capellán de Techo para Chile y presidente del directorio de Techo Latinoamérica. Vamos a hacer una ronda de preguntas, consultas, ¿les parece? Se ofrece la palabra. Sí, diputado Alvarado. Muchas gracias. Saludar al profesor y al padre también. Por la experiencia bueno, el que quiera responder, por la experiencia de ambos en el tema, también deben haber situaciones fraudulentas, de timadores, en estas instituciones que, por otro lado también, por lo que mostraba el profesor, tienen un carácter también, no muchas veces de necesidades, bueno, la mayoría de las veces necesidades económicas de las poblaciones, pero también del ser humano, ¿cierto? Porque si no, ¿cómo se explica que los países más desarrollados, Holanda, o de satisfacciones económicas, tengan unos altos índices? Quizá habría que una explicación psicológica acá de por qué la entrega este altruismo que existe en las personas. Eso es bueno. Pero también existen personas no altruistas, personas que son timadores. Entonces, en ese sentido, quizá siempre la palabra regular molesta, sí, estoy consciente, de acuerdo en eso, y para nada de acuerdo. Pero alguna fórmula, porque yo recuerdo que en Chile, para graficar un poco más esto, hace varios años ya, quizás los más jóvenes ni se acuerdan, pero un caso de un señor y lo cuento porque mi señora cayó en el cuento esto, mandaba una revista parece de golpear a los niños, y uno tenía que suscribir a la revista. Claro, y fue bien famoso el caso, y nunca existió, parece, pasó todo al bolsillo de él. Entonces, en ese caso, ¿cómo podríamos colaborar para evitar esas situaciones? Que sé que nunca va a ser 100%, pero en los casos de fraude o gente que vaya a timar con esto del dolor ajeno o el espíritu altruista de los seres humanos. Eso, presidente.
Gracias al diputado Alvarado. ¿Se ofrece la palabra? Sí. Diputado Fuentes y después diputado Silva. Sí, muchas gracias, señor presidente. Mire, yo vengo a hacer un reemplazo del colega diputado Iván Flores, pero recepcionaba lo que ustedes decían. Siento que el voluntariado es algo del corazón. El voluntariado es algo no de la normativa y nace desde la perspectiva humana, de decir yo estoy. ¿Ah? Y necesitamos que haya muchos más. Tengo una discusión ahí cuando escucho a alguien que toma la radio y dice, ¿y dónde está el alcalde? ¿Y por qué no ha venido el señor gobernador? ¿Y dónde está el intendente que no se aparece? ¿Y qué haces tú que estás al lado? Se le quemó la casa, pásale una frazada por mientras. ¿Ah? Entonces, es eso, el sentir voluntario, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen su exposición, siento que cuando nosotros hacemos de esto una normativa, quitamos el sentido maravilloso de esta minga gigante que es el voluntariado. Porque lo está en todo Chile. A veces está invisibilizado, la señora buena onda que se acerca y ayuda a alguien, el vecino buena tela que tiene una panadería y que le da un pan a una persona que está allí en situación de calle. Y ese sentido voluntario es una riqueza país. ¿Cómo lo fortalecemos? Yo siento, no quiero ser intruso en el proyecto, vengo a hacer un reemplazo, bien digo, ¿cómo lo fortalecemos? ¿Cómo el Estado dice, ¿sabes qué? Hay gente que está trabajando allí, ¿cómo nosotros colaboramos a ese trabajo que es, la voluntad es el tiempo de tu tiempo, que le quitas a tus hijos, a tus niños, a tu vida personal, en donde pudiste ir a ver una película y decidiste ir a ayudar? Y entonces el Estado dice, oye, hay gente que está colaborando conmigo, con el Estado. ¿Ah? Y entonces, ¿cómo desde esa perspectiva estatal, esa visión de hermano, poder decir, ¿sabes qué más? El Estado también colabora en esto, ¿no? En donde a veces uno tiene la voluntad desde la comunidad de ayudar, pero no te alcanza más de lo que te alcanza. Y ahí el Estado podría echar un empujoncito y entonces hacer mucho más de lo que puede hacer la comunidad voluntariada. Cuando lo normamos, vuelvo a decir, si lo normamos, le quitamos el corazón al voluntariado, le quitamos ese espíritu exquisito de ayudar cuando te nace ayudar. No, y hay momentos que no será. Pero hay momentos cuando te nace, te vas con así el pecho para la casa. Y esa sensación es muy bonita, es una riqueza país. Creo yo que habría que fortalecerla. No sé en qué otra porción del proyecto podemos tomar otras cosas, pero rescatar eso, que es el corazón del voluntariado. Siento yo, señor presidente, muchas gracias. Gracias, Iván. Diputado Silva. Gracias, presidente. Agradecerle a Ignacio Irarrázaval, también al padre Beitía y a Techo. Yo creo que la presentación de este proyecto nos ha hecho un poco reflexionar sobre cómo vemos el voluntariado y un poco la mirada que nos traen. Yo más que hacerle preguntas es hacer la propia reflexión. O sea, lo que nos topamos es con una diversidad muy grande de formas de hacer voluntariado, con lo que decía Ignacio, una diversidad enorme de organizaciones que la abordan y además crecientes en el tiempo. Y por lo tanto, a mí por lo menos lo que me surge es que la herramienta que se utiliza en este proyecto de ley no es la que mejor ayuda al objetivo que se quiere lograr. Si eso fuera así, que lo han dicho desde distintas miradas y con énfasis los dos expositores, preguntarle un poco cómo sugieren que se pueda ir abordando. Ya desde el punto de vista más de la recomendación, Ignacio mostró un camino que es en el fondo que pueda haber desde alguna iniciativa gubernamental dinámica de promover buenas prácticas, algo de ese tipo. Y preguntarles también si es que ya ven iniciativas de ese tipo que se estén dando. Por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama esta organización que está en la Moneda, que no sé, yo nunca he sabido por qué está tanto en la Moneda, la de organizaciones civiles, ¿cómo se llama? La no tengo idea si está cumpliendo un rol en eso, si es que ustedes lo ven radicado en que desde otro rol del Estado se pueda promover algún conjunto de iniciativas. Y por último, si es que consideran que es necesario que exista un marco normativo concreto. O sea, porque al final ustedes siempre tienen que ser muy cuidadosos con sus opiniones,
pero porque es parte de su rol y tiene que ayudar. Pero la comisión al final se tiene que pronunciar sobre algo concreto, ¿ya? Que es sobre un proyecto de ley. Entonces, tratar dentro de lo posible, si es que pueden mostrar algunos caminos que se puedan avanzar, no solamente en analizar lo bueno y lo malo de este proyecto, sino en hacerse cargo de lo que ustedes están viendo como oportunidades y como riesgos también en este tema. Gracias, presidente. Gracias al diputado Silva. Diputado Arriagada. Sí, diputado Hernando. No me rete. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a los invitados, agradecerles. No quisiera sonar muy brutal, pero nos pareció raro cuando conocimos este proyecto porque la dispersión y el tamaño y la variedad de organizaciones que se pretenden uniformar a través de este proyecto de ley es demasiada. Entonces, a mí me parecía que era muy difícil. Y sobre todo lo que se ha dicho, yo pienso, presidente, que esta moción a lo mejor deberíamos pedirle a los mocionantes, a los autores de la moción, que la reestudien y hagan una propuesta diferente o la reformulen, o definitivamente que decidamos si vamos a seguir invirtiendo el tiempo de la comisión en algo que los propios destinatarios parecieran encontrar que no es útil y que no tiene ningún sentido. Eso. Muchas gracias. Diputado Arriagada. Bueno, gracias, presidente. De la misma forma, saludar a Ignacio, a la Universidad Católica y a la gente Un Techo que me escucha. En la primera presentación yo hice bastante preguntas y algunos juicios. Primero que no sé si el Estado tiene que regular todo, no soy yo partidario de eso. Creo en la libertad absoluta de las personas y ya bastantes regulaciones tenemos sobre las libertades de las personas. Y todas eran tantas interrogantes por como querer uniformar tanta diversidad. Yo mencionaba todo el trabajo que hacen la Cruz Roja, esta agrupación voluntaria de los Scouts, tanta gente, tanta cosa. ¿Y por qué tenemos que regularla nosotros? Tenemos que hacer una ley eso, ¿ya? Entonces, lo que sí, y no sé si será necesario por esta ley especial, sino que el Estado preste colaboración, eso sí, pero que esa colaboración del Estado no signifique de ninguna manera coercionar o establecer alguna exigencia al voluntariado, porque además los voluntariados también van cambiando hasta con el ser humano, porque las señoras de las damas de distintos colores que colaboran voluntariamente en los hospitales, en la salud, por ejemplo, no son las mismas voluntarias cuando están en la universidad, ¿ya? Y el voluntario que está en la defensa civil, que ellos tienen una regulación distinta, es distinta al voluntario bombero, ¿ya? El Club de León, el accionar de los Rotarios, toda esta cosa que es una diversidad tan grande. Entonces yo creo que lo único que tenemos que hacer es tener formas de colaboración expedita del Estado, ¿ya? Pero dejarle a esa entidad su reglamentación propia, que ellos determinen la forma de organización y que ellos determinen eso. ¿Por qué el Estado tiene que regular esto? Yo valoro los aspectos positivos que enfatizó Techo, pero sin embargo no me lograron a mí eso énfasis positivo del proyecto convencerme. En realidad los dos argumentos me dejan más convencido que nunca que no es un buen proyecto. Y si tuviera que votar en esta condición, lo votaría en contra. Así que me quedo con la diplomacia de la doctora Hernando en el sentido de sugerirles a los autores que lo revisen
y nos lo traigan nuevo, con otro argumento más adelante. Pero igual que no resiste más que tengamos en otra sesión este mismo proyecto dentro de la tabla, porque hay varias otras materias muy fuertes que tenemos que analizar. Gracias, presidente. Bueno, yo voy a defender el proyecto. La semana pasada tuvimos acá la presentación de la biblioteca del Congreso sobre la regulación comparada en distintos países. Voy a citar algunas. Está Bélgica, Argentina, España, Alemania y Colombia. Sociedades, si uno las mira, todas diversas, complejas, con distintos tipos de identidades culturales, etcétera, pero que tienen algo en común, que todas en su diversidad contienen organizaciones de la sociedad civil que practican voluntariado. Entonces, la biblioteca nos plantea, por ejemplo, a propósito de cuáles son los objetivos de cada una de las legislaciones, establecían dos tipos de objetivos. Unos objetivos que son generales, para acciones genéricas, y otros tenían objetivos que eran particulares, para tipos de voluntariado específicos. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que la ley, lo que nosotros deberíamos partir definiendo ahí es a qué se va a abocar, si vamos a regular de manera genérica las acciones de voluntariado o las acciones particulares, a propósito del comentario que hacían ustedes. Si en este tipo de sociedades o países existen leyes, la pregunta es por qué la sociedad chilena no puede contar con un estatuto general que regule, en definitiva, derechos y deberes del voluntariado, que pueda establecer además una cuestión que no está incorporada acá, pero tiene que ver con la promoción, que yo creo que efectivamente hay que incorporarla. La pregunta es, ¿a quién le cabe el tema? ¿Quién es el responsable último de la promoción del voluntariado? Nosotros, en principio, cuando partimos el debate en particular sobre este proyecto, las audiencias, tuvimos acá a la organización que los agrupa a ustedes. La Comunidad de Organizaciones Solidarias. Claro, y efectivamente era una lámina de una diversidad tremenda. Pero, por ejemplo, ahí en los comentarios de ellos aparecía, a propósito de la consulta de Ernesto, que en Chile existió a través de la DOS financiamiento, pero hubo un programa específico. Claro, la pregunta es el por qué hoy no contamos con este programa específico de la DOS. Entonces, quizás, mi pregunta es, quizás a partir del proyecto de ley uno pudiera establecer el diálogo con el Ejecutivo en la necesidad de tener una instancia que promueva el voluntariado desde el punto de vista del financiamiento para las organizaciones en materia de promoción, etcétera. La biblioteca nos plantea otras cosas que son importantes a propósito de los objetivos. Los objetivos que persigue el proyecto de ley son muy parecidos a las legislaciones de los otros países. De hecho, establecía una tabla en relación a en cuáles habían similitudes y en cuáles no. Por eso a mí me llama mucho la atención las opiniones de nuestros colegas que señalan que el proyecto está todo malo. Uno en la vida puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Como yo soy optimista, preferiría que pudieran informarse del estudio comparado de la biblioteca, antes de tomar una decisión a priori respecto a cerrar o no el debate sobre el proyecto de ley. Porque creo que, además, en la buena presentación de la biblioteca, ellos nos hacen recomendaciones respecto a cómo perfeccionar y mejorar el proyecto de ley, que objetivamente, como todo proyecto, tiene sus déficits, pero es posible poder mejorarlo. Y yo tengo la impresión de que nuestro país requiere regulación sobre esto. Quizás la pregunta es, yo creo que todos los puntos que ustedes plantearon a propósito de los temas de los seguros, quiénes los pagan, cómo se pagan, quiénes fiscalizan, ¿ya? Y por eso yo creo que acá tiene que haber un debate de fondo con el Ejecutivo, en términos de cuál va a ser la responsabilidad del Estado en estas materias. Porque hay muchos hay temáticas puntuales que nosotros no tenemos facultad para inmiscuirnos, objetivamente. Pero yo creo que por eso es importante la opinión que tenga el Ejecutivo sobre este punto,
que aún no lo escuchamos. Y yo esperaría que pudiéramos escuchar a la ministra de la CGO y al director de la DOS para que nos pudieran ilustrar en relación a esta materia. Antes de cerrar el debate, y pedir a los colegas que pudieran revisar a plenitud el estudio comparado de la biblioteca, porque yo creo que la semana pasada la sensación, al menos de los que estuvimos acá hasta el final, en la comisión, fue, bueno, efectivamente, están como las luces de cómo hay que indicar el proyecto para mejorarlo. Y por eso les pedimos incluso que vinieran ustedes para reforzar en qué ámbitos y con qué énfasis. Y conocer también la experiencia práctica de estas labores. Por lo tanto, yo creo que acá tenemos una oportunidad para regular una actividad en nuestro país que yo creo que efectivamente no debe de pecar de la excesiva regulación, pero sí yo creo que hay un marco de derechos, de deberes, de promoción, de incentivo, que debiera estar regulado. El punto es cómo uno perfecciona lo que está planteado en el proyecto de ley y, en definitiva, en cómo también nos hacemos cargo, así como lo han hecho otros países, ya sea de Europa o de América Latina, sobre estas materias. Yo al menos tengo esa visión. Les dejo la palabra para que ustedes puedan responder las consultas. Diputado Sabaj, para que pasemos a la ronda de... No, solamente para destacar de que efectivamente yo creo que es bueno tener una regulación sobre el voluntariado sin caer en la sobreregulación, que yo creo que lo aquí se ha expresado que no es bueno, porque esta es una actividad voluntaria a título gratuito y por lo tanto debe tener la necesaria flexibilidad y no encorsetarla, digamos, en cierta regulación que la haría ineficaz. Sí, la necesidad de promover el voluntariado, que entendemos que es algo positivo, y destacar también de que tiene que haber algún apoyo del Estado en la medida que el Estado pueda hacerlo, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa si un joven de Un Techo para Chile se accidenta? Hoy día queda simplemente entregado a los recursos privados que pueda tener. Podría avanzarse ahí en un seguro que les dé una cierta tranquilidad, que en el ejercicio de su labor van a tener una cierta cobertura. También regular el tema de la responsabilidad, porque ¿qué pasa si una institución de voluntariado como bomberos comete un error y en lugar de ayudar perjudica a las personas, como podría ser que en lugar de apagar el fuego se produzca todo el efecto contrario? En fin, regular ese tipo de responsabilidad civil extracontractual que pudiera ser menos compleja que la responsabilidad normal de un contrato oneroso. En fin, yo creo que todos esos aspectos se pueden regular de manera de facilitar y promover aún más la labor del voluntariado y no sobre regular, que efectivamente, como se ha mencionado aquí, pudiera ser perjudicial. Gracias. Gracias al diputado Sabaj. ¿Sí? Diputado Rega. Yo creo que los antecedentes que pone la biblioteca siempre son un elemento que contribuye a las decisiones que tenemos que tomar. De ninguna manera condiciona o determina nuestra visión sobre los proyectos que tramitamos. Yo considero que es fundamental siempre prestar la colaboración a la sociedad civil y a las organizaciones, pero nosotros incluso tenemos normas legales que afectan a algunos cuerpos que en la propia ley les reconocen autonomía y sin embargo hemos transgredido esa autonomía. Los municipios son una corporación de derecho público con patrimonio propio y el Estado interviene permanentemente sobre los municipios violando y transgrediendo la ley. ¿Ya? Las juntas de vecinos son organismos autónomos, absolutamente autónomos, sin embargo, también se interviene sobre ellos. Por lo tanto, yo soy capaz de confiar que si existe una organización que establece su operación a través del voluntariado, le otorgo la capacidad de regulación
a ellos que hace innecesario que se lo tenga que establecer por una norma general. Lo que sí soy partidario de que establezcamos maneras amigables y simples de colaborarles, porque de alguna manera u otra, como muy bien se dijo en la primera presentación, es una enorme contribución a la economía. O sea, si tuviéramos que tener todas las personas que son voluntarios en los hospitales, la dotación no habría cómo cancelarla. Esas personas lo hacen de manera voluntaria. Entonces, además, sobre eso regularle la forma me parece absolutamente innecesario, ¿ya? Entonces, algunas decisiones sobre los proyectos tienen que ver con principios. Yo defiendo esa libertad, primero del ser humano, en segundo lugar de la organización de la sociedad civil. No es la organización del Estado la que tiene que determinar eso. Entonces, y yo creo que son las mismas entidades las que promueven su incorporación. Eso se da muy fuerte en los colegios. A mí me fascinaba ver a la cantidad de niños de esta brigada en los scouts, y ahora uno ve brigadas infantiles de bomberos, que es muy bonito, los ve niñitos chicos desfilando, y nunca el Estado le dijo a los bomberos, mire usted, promueva la incorporación de los niños a la... No, ellos solo lo han hecho. Entonces, y respecto de las doctrinas legales comparadas, bueno, es un antecedente. A mí por lo menos no me va a hacer variar mi posición respecto de este necesario espacio de libertad que tienen que tener la sociedad civil, ¿ya? Tenemos demasiada regulación que dificulta las cosas como para estarle agregando más elementos. Y yo que sí, lo que sí no tengo inconveniente, y termino al tiro con esto, señor presidente, no tengo inconveniente en que se revisen todas las presentaciones que sean necesarias, cada cual. Pero sí establezcamos un plazo para resolver esto. No lo dilatemos más. Puede ser un par de sesiones más, no sé, pero... Solo recordar que nos dimos un calendario de audiencias públicas antes de comenzar la legislación en general y en particular. Y es lo que hemos ido cumpliendo, ¿ya? Tal cual lo definimos acá colectivamente. Y por lo tanto yo entiendo que íbamos a estar hasta el mes de noviembre en las audiencias, para después pudiéramos someter el proyecto de ley a votación en general y abrir el plazo de indicaciones, si eso fuera lo que acordáramos acá. Así que al menos no es que hemos dilatado ni la tramitación del proyecto ni nada, absolutamente al contrario, sino que hemos ido cumpliendo con el derrotero que nosotros mismos nos dimos y acordamos. Diputado Hernando y después el diputado Alvarado. Brevemente, presidente, me comprometo con usted a que voy a leer en detalle el comparado de la biblioteca, pero quisiera hacer una pregunta que creo que la hicimos en la primera sesión cuando se presentó el proyecto, y es que la parte que a mí me gusta de este proyecto es darle alguna responsabilidad al Estado, porque no puede ser que el Estado descanse en millones de voluntarios que van a construir casas o que apagan incendios, etcétera, etcétera, y no les proporciona ninguna herramienta, ni etcétera, ni un soporte. Pero también tengo una duda que me parece que es razonable, y es que eso en ningún caso podría ser materia de legislación para nosotros. O sea, estaríamos tramitando una parte que no es constitucional. No podemos nosotros obligar al Estado a que asuma estas responsabilidades. Entonces, respecto de eso, me gustaría que la secretaria también se pronunciara, o la misma biblioteca. Gracias. Gracias a la diputada Hernando. Diputado Alvarado. Gracias, presidente. Bueno, yo la verdad es que creo que el debate interno de si seguir o no hay que hacerlo quizá en otra instancia, porque todavía faltan invitados también. Hay que escuchar también otras opiniones. Y no creo que sea este el momento adecuado, sino que más bien escuchar a los invitados. Le hemos hecho alguna pregunta. Y quiero agregar otra pregunta también. Los procesos sociales son dinámicos también. Quizá cuando se creó la Cruz Roja no tiene mucha relación con lo que hay ahora, a lo mejor tiene mucha relación con lo que hay ahora, pero es un momento de la humanidad bien específico, ¿cierto? U otras instituciones en el mundo
o el mismo techo que después salió de Chile. Entonces, a eso me refiero. Ahora también la sociedad tiene otras características, ¿ah? Que no es del siglo XX, siglo XXI. La tecnología, la globalización. Entonces también en este modelo, porque me imagino que los gráficos que presenta el profesor no solamente son radicados en los lugares específicos, sino también eso tiene influencia en África, en otros lugares, ¿cierto?, donde hay otras dificultades, etcétera, etcétera. Y eso va de la mano que lo que estamos viviendo y que no va a detenerse. O sea, los fenómenos de globalización son crecientes. Quizás en 20 años, 30 años más, las fronteras a lo mejor van a cambiar, no sé si van a haber fronteras tecnológicas, algunos países ponen restricciones. Pero también los países también, viendo desde el otro punto de vista, tienen materia de seguridad nacional también, que tienen que ir creciendo. ¿Ah? Y esto en Europa hoy día, quizás muchos se disfrazan también de organizaciones y tienen otros caracteres delictivos, de terrorismo. Entonces también, bueno, esto es una mirada que más bien futurista que estoy dando, pero también cómo la ven ellos, digamos que tienen experiencia, que han trabajado en esto, cómo ven lo que viene a futuro, lo que viene a futuro del siglo XXI y en esta integración de esta red mundial que vamos a tener, donde los datos, ¿cierto?, el conocimiento va a estar ahí basado y esa va a ser la fuerza también de los países. Y la pregunta anterior que también me gustaría que me la comentaran que había hecho yo, que no sé si se acordarán. Gracias. Eso, presidente. Sí, gracias. Ignacio. Aquí sí, muchas gracias por los comentarios. Por su intermedio, presidente, aquí voy a dejar 3 ejemplares de este libro que habla no solo sobre voluntariado, sino que sobre sociedad civil, y si hubieran más interés, encantado de intentar proporcionar las copias que faltan. Yo, a propósito de su intervención, presidente, a lo mejor yo fui muy crítico y creo que en verdad este proyecto no contribuye mucho, contribuyen bastante poco, pero sí recojo lo que decía Juan Cristóbal Beitía, en el sentido que creo que hay una cosa profunda que está detrás de este proyecto de ley, que es reconocer el rol del voluntariado. Entonces, si usted me dice, no sé cómo, no soy legislador, si es que hubiera un voto político, decir que el Parlamento, que alguien diga al país le interesa el voluntariado y eso está en este proyecto de ley, claro, interesantísimo. Y es un poco lo que estamos tratando de hacer con este libro, es que la sociedad, el mundo político, el mundo privado, todos digan, el país, aquí nos han criticado porque pusimos Sociedad en Acción, construyendo Chile, desde la sociedad civil, pero nosotros creemos firmemente que el país se construye no solo desde el Estado, no solo de los privados, sino que también desde la sociedad civil. Entonces, si este proyecto ayudara en eso, a darle un reconocimiento social, político al voluntariado, ningún problema, pero yo creo que el articulado realmente no contribuye. Es más, yo reitero las cifras, Chile tiene una proporción de voluntariado más fuerte que la de Colombia. Tenemos una proporción de voluntariado más fuerte, los argentinos nos ganan en esto, pero la proporción de voluntariado es más alta en Chile que en Colombia, que en Perú, que en Brasil. Entonces, ojo, con la institucionalidad que tenemos hoy, entonces no sé cuánto va a contribuir un proyecto de esta naturaleza. Ahora, ciertamente el diputado Alvarado pone un punto que es bien crítico, que es el fraude. Lamentablemente hay fraude en todas partes no creo que este proyecto de ley realmente vaya a prevenirlo. Realmente no. O sea, hay fraude en la empresa privada, hay fraude, no en todas partes, no seamos tan pesimistas, hay fraude en muchas partes, perdón, puedo retrotraer el punto, pero no creo que como está este artículo, el articulado realmente vaya a prevenir el fraude. Fíjese, diputado, que creo que sería un tema a discutir de nuevo a propósito de lo que decía la diputada Hernández. El Ministerio de Justicia, perdón, diputada, perdón. El Ministerio de Justicia no tiene un registro de qué fundaciones entregan balance anual. Eso es algo básico. El registro civil no sabe las instituciones que tienen directorio al día. Algo mucho más grueso que esto. O sea, le digo, hacer un programa de voluntariado para las 230.000 organizaciones es imposible.
Y eso no va a asegurar calidad tampoco, porque al final va a ser un puro montañas de papeles, que nadie las va a leer, por supuesto, eso se lo doy firmado. Entonces, lo que le digo, hay líneas gruesas, si es que lo que nos interesa es potenciar la sociedad civil y dentro de esta el voluntariado, yo feliz me ofrezco como voluntario para colaborar en la formulación de eso, ¿se fija? Pero creo que el articulado como está no va a contribuir para nada. Y creo que usted plantea, diputado, una pregunta bien interesante, algo trata de insinuarla. Está aquí en el prólogo, ojalá que se lo pueda leer porque es corto, del profesor Lester Salomon de la Universidad Johns Hopkins, y hay toda una teorización internacional sobre qué pasa con el devenir de la sociedad civil, y efectivamente en los países africanos la sociedad civil sustituye mucho el rol del Estado, pero en los países europeos no, la sociedad civil va en la avanzada, va poniendo temas que, como le digo, son expresivos, no son de prestación de servicios. Queremos la diversidad de los bosques. Ahí no hay ninguna prestación, pero hay una preocupación de un grupo de personas que dicen, no, queremos más diversidad en los bosques. En fin, y eso no significa prestación. Entonces lo que vemos, si el país sigue creciendo, que es lo que esperamos todos, lo probable es que el voluntariado y la sociedad civil se vaya transformando en el tiempo y sea, ojalá el techo tenga cada día menos pega y se vaya transformando. Yo creo que ya se ha empezado a transformar el techo, que está preocupado de empoderar a los pobladores, a las personas que vienen en campamento, más que la mera construcción de la vivienda, sino que es cómo se potencian a esos pobladores. Entonces, si hay algo ahí, es que va a haber una transformación. Regular esto, o sea, el voluntariado a distancia. O sea, ninguna posibilidad de regularlo. Yo puedo por Skype apoyar niños. A ver, ¿lo vamos a regular con esto? Por ningún motivo, ni cerca. Entonces, por eso le digo, yo creo que su preocupación es realmente genuina, siempre puede haber algún fraude, pero como está este proyecto de ley, no va a contribuir. Y por último, lo que decía el diputado Regada y la diputada, el tema de la promoción. Yo creo que sí, yo les recuerdo, me tocó participar hace bastantes años ya, el presidente Lago me tocó participar en el Consejo de la Sociedad Civil el año 2000, y de ahí se generó un Consejo de la Sociedad Civil en aquel minuto y hubo un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo. Como país invertimos $15 millones en la promoción del voluntariado. Sería interesante, a lo mejor le pueden preguntar al Ejecutivo qué pasó con esas platas. No sé cuál fue el impacto de eso, pero yo creo que ahí hay un camino interesante, que es decir, ¿cómo promovemos el voluntariado? A lo mejor estos mismos criterios, ¿cómo facilitamos que organizaciones que trabajan con voluntarios tengan mejores estándares, tengan mejores bases de datos, en fin? Y eso, como le digo, el presidente Lago en aquel entonces fue bien señero en invertir como país a través del Banco Interamericano de Desarrollo esos $15 millones en la promoción del voluntariado, pero no en la regulación de cada una de las actividades. Así que me retracto un poco en el sentido de que si el proyecto fuese dar un reconocimiento político al voluntariado, por supuesto que sí, pero yo no lo veo aquí, no lo veo, y francamente el tema de la promoción no está en el proyecto. Ya, perfecto. A ver, si yo primero haciéndome cargo del tema de los fraudes, yo creo que es muy importante que las organizaciones de la sociedad civil vayamos incorporando la rendición de cuentas y que se nos pida esa rendición de cuentas. De hecho, se nos pide, nuestros voluntarios al techo nos piden rendición de cuentas claras. Otras organizaciones de la sociedad civil también nos piden rendición de cuentas claras y creemos que eso es fundamental. Yo creo mucho... me gustó mucho el proyecto colombiano, la verdad, donde se establecen ciertos principios de la acción voluntaria que son muy claros, después de las definiciones que también yo creo que es importante reconocer de qué se trata un voluntario, el voluntariado, las instituciones de la sociedad civil que ofrecen voluntariado, y establecen algunos principios muy generales de la relación entre el voluntario y la institución. Y yo aquí quisiera ser enfático como en el principio de voluntariedad, puede ser redundante, pero
pero que existan barreras muy bajas a la entrada como voluntario y barreras muy bajas a la salida como voluntario también, ¿no? Precisamente yo creo que eso es clave. Cuando las barreras de salida son muy altas, se empiezan a formar un poquito en una secta, y eso hay que tener mucho cuidado con nuestras instituciones. Pero ir más allá en una definición muy específica, yo creo que empezamos a entrar en una lógica de contrato que no sé si se acomoda a los principios que dan origen a las instituciones de voluntariado, donde hay muchas obligaciones y deberes muy establecidos, muy específicos. Ahora, creo que es relevante, y en eso sí creo que necesitamos nosotros algún tipo de fomento desde, no sé si desde el legislativo, pero sí, ciertamente desde el ejecutivo, de apoyo a las instituciones de voluntariado. Hay instituciones de voluntariado con las inquietudes más diversas, y creo que prácticamente todos los ministerios del ejecutivo podrían tener instituciones afines a las acciones que realizan. Estoy pensando en temas, por ejemplo, medioambientales o de energía, bueno, para qué decir de desarrollo social, vivienda. O sea, ciertamente el voluntariado tiene un espacio en todos los temas que son preocupación y ocupación del Estado. Y creo yo que sería muy relevante poder estimularla de alguna manera, apoyarlas de alguna manera desde el Ejecutivo. También por otra cosa que la enuncié al principio, porque quisiera volver a destacarla, que es que en una sociedad nuestra en que las relaciones están muy monetarizadas y mercantilizadas, el voluntariado mete una cuña que creo que hoy día queremos en nuestro modo de relacionarnos socialmente, que es lo gratuito, sin esperar nada a cambio, donde hay otra lógica que es más bien la de la donación que de la transacción. Y eso creo yo que hay que estimularlo mucho más como un equilibrio social, porque hoy día, ¿qué me pasa, digamos? He tenido personas que han ido a trabajo y me han pedido una boleta. Y yo digo, yo no sé si debería. Tal vez la legislación me la va a pedir en el futuro, no tengo idea, pero yo digo que hay una relación de otro tipo. No tengo boleta para dar. Porque él piensa que hay una relación como de prestación de servicio de mí hacia él. Y eso en un joven de 17 años me preocupa. Entonces, ¿hasta qué punto han llegado esas lógicas a meterse en ámbitos que yo creo que no deberían tener lugar? Y termino a propósito de la pregunta por el futuro. Bueno, a mí me toca ver voluntariado en muchos países de Latinoamérica y últimamente también algunos de Europa. Creo que lo del voluntariado se está metiendo muy fuertemente. Hay países que le piden a sus estudiantes, a modo de suplir o alternativa más bien al servicio militar, que hagan voluntariado como parte de su egreso del colegio. Yo soy muy cuidadoso, bueno, perdón, y hay otros que en esto de aprendizaje y servicio en las universidades que promueven también voluntariado. Son iniciativas que son muy interesantes para poner en contacto a los jóvenes con organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, soy enfático en decir que ellos no son estrictamente voluntarios, porque si bien vienen a prestar un servicio, ellos van a recibir algo a cambio, van a tener un cheque en su situación militar al día o van a tener un cheque en la materia que están cursando. Pero también es cierto que a través de eso muchos han resultado finalmente como voluntarios permanentes en nuestra institución y en otras. Entonces, hay que ver modos de fomento que sean adecuados. Entonces, finalmente, para cerrar, yo creo que una idea principal, yo creo que hay enunciados generales, principios que sería bueno tener, pero hay materias en las cuales yo siento que ahogan un poco a las instituciones. Eso, muchas gracias. Ok.
solo como una ayuda de memoria a propósito del debate, que yo lo agradezco porque también nos permite ir identificando las áreas en las cuales el proyecto efectivamente hay que perfeccionarlo. Pero, por ejemplo, a propósito de las legislaciones en otros países y de lo que establece el proyecto de ley, por ejemplo, dice, no debe buscar el lucro o beneficio material del voluntario o de la organización del voluntariado. Se trata de una actividad que se debe ejercer libremente. Se diferencia de la actividad de capacitación en Alemania y de un trabajo remunerado que ocurre en los 5 países, en las definiciones de la legislación comparada. Tiene un carácter solidario. Esto se define en España y en Argentina. Actividad en beneficio de un tercero. Eso ocurre en Bélgica, que busca el bien común, Colombia, o el interés general, Argentina y España. Todas estas definiciones están incorporadas en el presente proyecto de ley. Por lo tanto, yo por eso espero que podamos tener un debate que mire de forma integral, holística, la discusión. Porque efectivamente yo creo que hay ámbitos en los cuales el proyecto ahoga y quizás no es pertinente. Pero sí creo que es necesario que la legislación establezca un marco de objetivos y de principios, por ejemplo, de lo que entendemos por voluntariado. A propósito de lo que del testimonio que dabas recién, en términos de decir, bueno, me han pedido una boleta, un joven de 17 años, ¿no es cierto? Por eso yo creo que es importante que tengamos un marco de regulación. Después, relación del voluntariado con su propia organización, el voluntario con la organización, porque muchas de estas cosas ocurren también cuando quedan a la suerte de cosas de hecho, pero no existe un marco que las regule, creo yo, la relación entre el voluntario y la organización. Datos identificatorios, por ejemplo, del voluntariado: España, Argentina, Alemania, derechos y deberes de ambas partes. Esto ocurre en Argentina y en España. En funciones, actividad y tiempo de dedicación, Alemania y España. Monto y manera en que se entregarán beneficios, por ejemplo, ropa, alimentación, alojamiento, Alemania y España. Todas estas cosas las regula el proyecto de ley, que yo creo que son importantes. Y por último, los beneficios, porque uno también pudiera buscar que el voluntariado también, a propósito de los incentivos para estar en el voluntariado, que también tuviera cosas positivas asociadas, por ejemplo, en actividades que son compatibles con recibir asignaciones familiares. Eso ocurre en Bélgica. Postular a cargos públicos en la administración pública, que exista un punto más a propósito de que yo tengo una labor en el mundo de la sociedad civil distinta. Eso ocurre en Argentina, en España y en Colombia. Autorización, por ejemplo, de ausentarse del trabajo. Eso ocurre en Colombia, pero también en la ley que regula a Bomberos de Chile en la actualidad. Y a propósito de las catástrofes que hemos vivido en los últimos años, esto ocurre más a nivel de jóvenes. Yo tengo la impresión de que muchos quisieran ausentarse, pero no pueden por sus contratos laborales. Entonces, yo creo que quizá el proyecto de ley pudiera también avanzar en eso, de permitirle a las personas que trabajan poder ausentarse para poder ejercer su labor como voluntariado. Creo yo que son cosas que están, hay otras más, pero que es parte de la presentación del proyecto, y bueno, yo espero que podamos tener un debate con altura de mira, y si el proyecto flota, flota, y si no flota, no flota, pues esto es así, ¿ya? Pero desahuciarlo a la tercera audiencia, yo creo que es importante escuchar al Ejecutivo, porque hay temas que están vinculados efectivamente a lo que pueda hacer el gobierno en este caso en relación a sus facultades, y también a nosotros como legisladores en función de cómo perfeccionamos este proyecto de ley. Lo hemos hecho en otros, que a rato uno veía que no flotaba, pero flotó. Y hoy, por ejemplo, están en segundo trámite constitucional y así sucesivamente. Y yo tengo la impresión de que este proyecto de ley, que además solo habla de cosas positivas, tiene un sentido positivo para la sociedad, que es el voluntariado. Yo creo que es importante que pudiéramos avanzar así como lo han hecho otras sociedades, ¿cierto? Otros países. Quiero agradecer a don Ignacio Irarrázaval por acompañarnos hoy. María Teresa me recordaba que somos 13 miembros de la comisión, pero más una asesora me sobra por acá. Pero participamos 11 de manera más permanente, ¿ya?
Así que le paso ese dato, ¿ya? Pero agradecer la información, pedirle también agradecer a Magdalena Barriga y Juan Cristóbal, gracias por acompañarnos de techo, y pedirles que nos dejen la presentación, por eso que es importante. La suya también está cargada, ¿no? Porque yo creo que hay datos bien significativos para fundamentar el proyecto de ley. Gracias a ambos, bueno, y también a todos los colegas por el debate, por haberse cumplido el objeto de la presentación. Esta se levanta.